Muy buenos días, familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar capuchino casero. Sí, señores, seguimos en cuarentena, seguimos en casa, cuidándonos y cuidando de nuestras familias, pero qué rico poder disfrutar en una tarde un rico capuchino que hagamos nosotros mismos en casa y que tenga este resultado, así que empecemos. Lo primero que vamos a necesitar va a ser preparar nuestro café. Para ello yo estoy utilizando 350 mililitros para hacer el equivalente a 2 capuchinos. Lo vamos a poner a fuego medio y lo vamos a dejar calentarse. Antes de que hierva es el momento de retirarlo del fuego. El primer capuchino que voy a hacer va a ser con leche de vaca, leche entera, el equivalente a casi una taza. 200 mililitros, lo vamos a poner en un recipiente y la vamos a dejar a fuego medio hasta que ésta se caliente también. Ahora voy a empezar a hacer el café. Vas a utilizar de 1 a 2 cucharadas de café por cada taza. Necesitamos un café intenso o un espresso como le llaman, pero si tú tienes cualquier café, cualquier tipo de café en casa, lo puedes usar. Importante que te quede un poco más fuerte y más intenso de lo que normalmente tú lo tomas. Ahora que ya el agua está muy caliente y que está a punto de hervir, es momento de preparar nuestro café. Mientras tanto le doy vuelta a la leche porque no quiero que hierva. Muy importante, que la leche esté muy caliente pero que no hierva. Ahora vertemos el agua caliente en el filtro donde yo ya puse el café y lo vamos a empezar a distribuir generosamente por todos lados, de manera que se cree un café intenso. Ahora para la leche ya está muy caliente. Tú puedes utilizar este utensilio si lo tienes en casa y vas a crear una especie de espuma, que es lo que necesitamos. O si no, tranquilos que yo les tengo una opción mucho más fácil. Si ustedes tienen molinillo, también lo pueden usar para sacar espuma y les va a quedar perfecto. Ahora que yo ya tengo acá mi café y la primera taza, he vertido toda la leche que está muy caliente. La he puesto en esta licuadora y lo que vamos a hacer es licuarlo. Como se pueden dar cuenta, al licuarlo pues se crea muchísima espuma. Muy importante que tengan mucho cuidado a la hora de licuarlo porque esta leche está muy caliente. Ahora lo vertemos en la taza donde ya teníamos nuestro café bien intenso y así de fácil hemos hecho capuchino. Recomendaciones, por favor, tómenlo sin azúcar. Esto no necesita azúcar, mis corazones. Cuidémonos en casa. Y luego le vamos a poner un poquito de canela en la parte final y créanme que el resultado es exquisito. Aquí tienen el primer capuchino hecho con leche de vaca. Así que bueno, acá le tomo mi foto para ponerlo en Instagram. Así que si no me sigues en Instagram, ¿qué esperas? Yo te invito. Y ahora, otra pregunta. ¿Y si yo no tomo leche de vaca, qué puedo hacer? Pues con leche de avena te voy a enseñar también a preparar un delicioso capuchino. Acá tengo una taza de leche de avena. Esta ya la compré en el supermercado, pero tú puedes usar otro tipo de leche, leche de coco, leche de almendras, la que prefieras. Ahora voy a proceder a hacer lo mismo. Vamos a calentar esta leche de avena muy bien. Y mientras esto lo hago, pues voy a preparar el café. Recuerden la misma dosis, un café que sea muy intenso. Mezclen cuidando de no romper el filtro. Ustedes verán qué método usan para hacer el café. Lo importante es que sea un café intenso. Acá entonces termino de hacer mi café y ya la leche de avena está muy caliente. Es momento de licuar esto con mucho cuidado, mis corazones. Y así de fácil vamos a preparar, vamos a verter toda la leche de avena que está muy caliente y nos ha quedado nuestro segundo capuchino. Miren esta delicia. Al final recuerden ponerle la espuma que se crea, que esto es lo más delicioso de un capuchino, la parte de la espuma, la parte bien cremosa, sin necesidad de otros ingredientes, sin necesidad de ponerle cremas o cosas diferentes, no. Este es como una manera muy fácil de hacerlo en casa, un capuchino casero, delicioso. Al final ponle un poquito de canela o cacao si quieres y bueno, foto para el Face, para esta delicia. Y así me ha quedado. Quiero mostrarles cómo queda este delicioso capuchino. Pueden hacerlo en casa, ya saben,
Pueden consentir a su familia con este delicioso capuchino casero y si les ha gustado esta sencilla receta, yo te invito para que te suscribas, actives la campanita en la función de todos y me regales un like, súper importante. Ya sabes, si preparas los capuchinos, por favor, envíame foto y la publicamos en Instagram o públicala en tu cuenta y puedes poner @achiote18, así yo me entero que tú preparaste esta delicia en casa. Les envío un beso, ya saben, quédense en casa, Dios los bendiga y al final les tengo todos los ingredientes usados, ingredientes muy sencillos por supuesto, y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Muchas bendiciones a todos y nos vemos en un próximo video. Chao. Thank you.